Parce, este es el video más denso que hemos hecho en el canal hasta ahora. Y que pronto vamos a hacer. ¿Qué es la tetera de Russell? Uno de los argumentos más usados en la discusión entre ateos y creyentes. Bueno, se les voy a explicar más bien en vez de leer. Yo no tengo ni idea, que nos explique. La tetera de Russell es que, parce, por ejemplo, estamos tú y yo llego y te digo, parce, alrededor del sol hay una tetera que le está dando vueltas al sol todo el tiempo. Pues obviamente tú me vas a hacer, pero me vas a decir, muéstramela. Y yo te digo, no, parce, es que no se puede ver porque ningún telescopio lo alcanza a agarrar, o sea, ni el más potente del mundo lo alcanza a ver. Entonces, para ti lo que te estoy diciendo es una locura porque yo no te lo puedo comprobar. Uh-huh. Sí, o sea, yo no te puedo mostrar, pero yo estoy convencido que sí existe. Entonces en eso se basa muchas de las discusiones alrededor de si Dios existe o no. Y yo no te lo puedo tampoco. Si tú no me puedes decir no, pues no existe. No, porque yo no. Diciendo sí existe. Y yo no te puedo comprobar que lo que tú, o sea, que lo que yo digo de que no existe tampoco es cierto, porque, exacto. O sea, yo tendría que ir a buscar a todo el. Exactamente. Entonces en este video vamos a leer algunos de los argumentos que se encuentran en Wikipedia de si Dios existe o no. Okay. Antes de empezar, nosotros creemos que Dios sí existe, obviamente. ¿Sí? Pero vamos a ver si nos sorprende. No es verdad. Sino que pues queremos ver a ver qué ha dicho la gente, cómo argumentan que Dios no existe o cómo argumentan que Dios sí existe. ¿Sí? Esto está bueno. El argumento cosmológico dice que siempre hay una primera causa, o sea que si hay un motor, necesita que otro motor lo impulse. Uh-huh. Y que otro motor impulse a ese, pero que tuvo que haber un primer motor. Entonces por eso dicen que tiene que haber una fuerza creadora, o sea que no es posible que todo esté funcionando de la nada. ¿Sí? Ok, que básicamente es en lo que creemos. Sí, oye. Es que parece, en serio, cuando uno se detiene a mirar la naturaleza, o sea, es imposible que todo sea una cuestión de azar. Bueno, hay uno que es de Tomás de Aquino, que dice, hay Dios porque no hay reloj sin relojero. Pero no sé, o sea, si yo le diera esto a un ateo, pues me va a decir como, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, no sé, ese argumento pues no se me hace tan fuerte como fuerte para decir, sí, Dios existe por esto. Exacto. Okay. El argumento teleológico sostiene que el orden del universo y su complejidad se explican mejor por referencia a un Dios creador, que es lo que estamos hablando, que es el argumento principal del creacionismo, obviamente. Este es duro, mucha gente lo usa. El argumento moral sostiene que la existencia objetiva de la moralidad depende de la existencia de Dios. O sea, dicen que sí, que no habría un sentido moral, como sí, de hábitos moralmente correctos si no existiera Dios. Ese lo usan bastante. Eso está como, ¿tú qué crees? ¿Que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe? ¿O el hombre es malo y la sociedad lo hace bueno? ¿Qué crees? Yo creo que el hombre es malo. Mentiras. Los niños pueden ser muy crueles. ¿Podemos? ¡Gracias, mamá! Pues yo creo que ya todos nacemos con pecado, ¿no? Pues obviamente el pecado está en el mundo, pero ahí, pues por eso es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces no me atrevería a decir el hombre es malo o el hombre es bueno, porque esa es la dualidad de toda la vida cristiana, ¿no? Que nuestra carne es la mala y nuestro espíritu es el bueno. Uh-huh. Entonces no sé. Mira, la apuesta de Pascal es un argumento, basado en el supuesto de que la existencia de Dios es una cuestión de azar. El argumento plantea que, aunque no se conoce de modo seguro si Dios existe, lo racional es apostar que sí existe. Suena bobo, parce, pero si tú te pones a pensar y parce, le dice a una persona que no cree en Dios, bueno, si usted tuviera que decir si Dios existe o no, hacia donde inclinaría la balanza, es más lógico, parce, es más lógico pensar que si alguien creó todo, parce. Es que de verdad a mí se me hace absurdo. O sea, cada vez que en serio yo veo. Parece una vez vi una predicante que decía que estaban intentando como tumbar lo de las 7 plagas. ¿Fueron 7? Sí. Ah, no. 12, creo. 12. Ah, no. O 14. 10. Las plagas. Él estaba viendo como un programa que intentaba tumbar eso de las plagas de Egipto, que hubiera sido imposible que eso sucediera. Y cuando terminó el programa, el man dijo, ya me convencí que sí pasó. O sea, como que en serio a veces es tan absurdo lo que dicen de cómo se creó el mundo, de cómo tumbando las cosas que dice la Biblia, que a veces ver eso a mí me hace creer más. De hecho, una vez estábamos en la iglesia y llevó nuestro pastor a un científico,
pero uno de los científicos duros de Colombia, o sea, que ha participado en muchas cosas, creo que de creación de vacunas y cosas en Colombia. Parece, y el científico obviamente cree en Dios, y él decía que le impresiona como la ciencia, o sea, la base de la ciencia ahora ya no se centra en entender el porqué de todo, sino en el negar a Dios y según eso dar respuesta a todo. O sea, lo que nos decía era básicamente, los científicos ahora se centran en por qué Dios no pudo hacer esto, más no en por qué es esto. Claro. Y eso obviamente cambia todo, porque entonces de aquí en adelante todo lo que tú veas científico se va a basar en no necesitamos a Dios, no dependemos de Dios y somos coincidencia. Sí, y ahí ya vamos para allá. Bueno, hay un argumento que está basado en la reivindicación de milagros específicos atribuidos a Dios asociados con los acontecimientos de la Biblia. Esto pues obviamente es casi lo que todos los cristianos usan, y es que como para nosotros Dios es tan real y ha hecho milagros en nuestras vidas, hemos leído lo que ha hecho en la Biblia, pues para nosotros es imposible que no exista, ¿sí me entiendes? Ahora, llegar a donde una persona y decirle es que Dios a mí me sanó o X o Y, la gente no cree, o sea, la gente normalmente piensa que como uno cree en Dios, uno le atribuye a Dios ese tipo de hechos, pero que son, así como tú decías, coincidencia. Bueno, ahora ya vamos a ver el círculo vicioso del que hablaba acá. Bueno, hablan también de que el mal y el sufrimiento no son más que el coste de la autonomía del hacerse a sí misma. O sea, lo que Dios permite. O sea, como Dios no es un titiritero, parece que nos esté controlando. Dicen que todos esos males simplemente son el resultado de nosotros ser tan autónomos y querer como controlar nuestras propias vidas. Bueno, aquí un genetista decía: no se ve ningún conflicto irreconciliable entre el conocimiento científico sobre la evolución y la idea de un Dios creador. Yo soy genetista, pero creo en Dios. Y es que muchas veces la gente desliga la creación de la evolución, ¿sí? Ahora, entiéndanme, no es que yo crea que nosotros salimos del mico, sino que quizá el Big Bang fue parte del proceso creativo de Dios, ¿sí me entiendes? Porque hay registros que parece son de millones de años y quizá eso es irrefutable, sino que como uno ve la Biblia que es toda 6000 antes de Cristo y punto, cosas así, pues uno dice, ¿cómo? ¿Sí? El proceso creativo de Dios no duró 7 días calendario, 24 horas, 24, no. O sea, esos 7 días es como porque, por ponerlo en palabras, bien sabemos que Dios no está dentro del tiempo, entonces parece en tiempo terrestre, quién sabe cuántos millones de años se pudo haber tardado en crear el universo. Parece que es absurdo pensar que fueron 7 días y mucha gente lo toma literal, y yo creo que el Big Bang pudo ser parte de un proceso creativo que Dios utilizó para crear la Tierra, para crear el universo. Entonces, para mí tampoco se debería desligar lo que dice la ciencia, parece, porque igual la ciencia son cosas que, mejor dicho, Dios y la ciencia van de la mano y mucha gente lo está intentando desligar. Sí, parce, en eso estoy de acuerdo, y siento que la desunión de esas dos cosas hace que entre cristianos y el mundo no pueda haber como una comunión, o más bien no pueda verse una persona en el mundo que dice, bueno, yo creo en lo de la ciencia, entonces no soy cristiano. Claro. O sea, como que tienden más bien a irse por esa onda en vez de decir, creo en la ciencia, pero ¿por qué no puedo creer en Dios? Parece, ahorita que hablas de eso, me recordaste de algo que decía Einstein sobre la creación del mundo, y él decía, la única forma de crear algo, de que haya una fuerza, esto es algo como de ciencia, es emitiendo una onda. Entonces la música son ondas que tú escuchas. O sea, no hay forma de que no se haga algo si no es por medio de una onda que es emitida por una fuerza. Y decía, el único testigo que tenemos de eso es la Biblia, porque Dios, cuando dice háganse los cielos y la tierra y demás, todo es por medio de la voz y todo es por medio de una onda. Entonces, por medio de la palabra, y la palabra es Jesús, ¿no? Exactamente, pero entonces lo curioso del cuento es que lo único verídico que tienen es lo que dice la Biblia. Porque de resto ellos, o sea, todas las teorías que tienen son teorías, pero no pueden decir, no hay algo que nos diga realmente cómo fueron creadas las cosas. O sea, listo, una explosión, pero ¿qué creó esa explosión? Claro. O sea, siempre vamos a volver como al inicio del inicio. Al motor que decíamos. Exactamente. Bueno, hay mucha gente que señala la incapacidad de la ciencia, precisamente hasta el momento, para explicar cabalmente el origen de la vida. Y es que eso sí pasa, parce. O sea, digamos que a mí me parece que se requiere más fe
para creer que todo esto es azar. Sí, ¿Sí o qué? estoy de acuerdo. O sea, para mí es más difícil creer eso que creer que Dios lo hizo y punto. Creo que la gente, creo que esa es la malicia humana de necesitar tener la razón en algo, ¿sabes? Y es ahí donde yo digo, cuando tú estás buscando la respuesta más profunda a una pregunta difícil, te das cuenta que en realidad le estás poniendo es fe a eso. Claro. Y es mucho más fácil ponerle fe a Dios. Sí. O sea, total. tienes como base la Biblia, que te cuenta la historia como es. Los científicos han demostrado que Jesús existió, o sea, que no es un libro ahí inventado por cualquier man que se lo imaginó. Y o sea, aparte que lo demuestran porque no creen lo que dice, ¿sí me entiendes? Bueno, pero ya vamos allá. Entonces, argumentos en contra de la existencia de Dios. Si tiene dudas en su fe, sálgase el video. Sí, parece porque O comente. No, porque hay gente que se pone ahí a hurgar en la web, Dios existe, y pues parece que están en severa crisis ahí en su fe y parece eso puede ser re nocivo. Okay. Entonces tengan cuidado, de verdad. Bueno, aquí esto está sorpresivamente, Wikipedia tiene 10.000 veces más argumentos en contra que a favor. Dentro de los argumentos empíricos, el primero es el argumento de las revelaciones inconsistentes y dice que en muchos casos se contradice la religión o algo así. Y aquí viene el círculo que yo te decía, que es Dios existe porque dice en la Biblia que existe, que eso es lo que aseguramos nosotros, pero ese libro lo escribió Dios. Podría preguntar un ateo y nosotros decimos no, lo escribió el hombre pero fue revelado por Dios, ¿verdad? Pero esto supone un círculo porque entonces es como decirte que parce tú eres ateo y yo te digo pero es que parce la Biblia dice que Dios existe, ¿sí me entiendes? O sea, dime, o sea, para ti la Biblia tampoco tiene ninguna validez, entonces lo que dicen es que la Biblia en sí misma y Dios se autoavalan, pero no es como que algo externo pueda dar fe de que eso sí existe, ¿sí me entiendes? Entonces como en la Biblia dice Dios existe, pero entonces ¿por qué la Biblia, o sea, por qué creerle a la Biblia, ¿sí me entiendes? Sí, pero es que creo que estamos cayendo en el círculo vicioso de yo tengo que mostrarle a un ateo con sus argumentos de que Dios existe. Y eso está mal porque entonces estamos volviendo al círculo vicioso, así como nosotros de la Biblia y Dios es el ateo y su al azar. Sí. ¿Me entiendes? O sea, yo tengo que mostrarle que Dios existe y porque al azar se dieron las cosas. Y yo siento que eso está mal. O sea, un ateo nunca debe tener como argumento su azar, así como de pronto nosotros la Biblia y tenemos la convicción de lo que dice la Biblia. Otro argumento a favor de la existencia de Dios es: todos, incluso aquellos que niegan la existencia de Dios, tienen en su mente la noción de Dios. En efecto, si no la tuvieran, no entenderían lo que dicen cuando afirman que no existe. O sea, esto es lo que muchas veces usan, como yo decirte, parce, dime algo que no existe. No se puede. ¿Sí me entiendes? Entonces, no sé qué tanta validez tenga este argumento, pero si es verdad que para uno decir que algo no existe, pues uno tiene que tener una noción de que, no quiero usar la palabra existe, pero de que sí, de tener la idea. Eso, de que es una idea que... Sí, o sea, yo te puedo decir, los carros voladores no existen. Ajá. Pero, o sea, en mi mente existe un carro y existe un avión, y en mi mente lo que yo hice fue quitarle las alas al avión y ponérselas al carro, dos cosas que sí existen. Ajá. Entonces es imposible decir Dios no existe si yo no lo tengo en mi cabeza. Sí, si uno no tiene una idea de que... Parce, eso está como el que va al baño, o sea, el que va al baño y se queda sin papel higiénico y dice, Dios mío, ayúdame. O sea, parce, no tiene quien lo salve, ¿me entiendes? Sí, es cierto. Claro, es que ese es el problema, parce. Qué triste uno tener que llegar a una situación como esa, quedarse sin papel higiénico, no sé, en el baño de los suegros o lo que sea. Y no puedo, ¿sí me entiendes? O sea, sí. Ahí tú te vas a dar cuenta como, en serio, el único que me puede salvar es Dios. Ahora estoy dando un ejemplo muy chistoso, sí. Pero hay situaciones donde, claro, en la vida donde uno dice, ¿de verdad? O sea, yo siendo ateo digo, en serio, Dios mío, ayúdame, porque es que nadie, absolutamente nadie en el planeta Tierra me puede salvar de esto. Qué triste, pero bueno. Bueno, este es uno que yo creo que es de los que más raya a la gente que probablemente sea cristiana y se abre, ¿sí? El problema del mal. Se opone a la existencia de Dios, que es al mismo tiempo omnipotente y omnibevolente, que nunca he escuchado esa vaina, argumentando que ese Dios
no debe permitir la existencia del mal o el sufrimiento en el mundo. Entonces hay mucha gente que se escuda en Dios, pero ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué permitiste que este familiar se muriera? ¿Por qué permitiste esta enfermedad? Y yo creo que hay muchas cosas que eso o sea, digamos que la historia de Job es una historia que a mí me cuesta un poco, parce, ¿por qué? Porque Dios tuvo que hacer eso, ¿sí me entiendes? O sea, ver a la persona más justa en la tierra y decirle al diablo, listo, todo bien. O sea, porque el diablo le dijo, pues él te honra porque tú lo tienes viviendo bien y tiene de todo, quítale todo a ver si todavía se mantiene firme. Y ahí Dios dijo, listo, te doy permiso. Entonces eso a mí me choca un poquito porque yo digo, ¿por qué pasó eso? Ahora, Dios es Dios y la verdad no necesita que yo lo entienda, ¿sí? O sea, no necesita que nadie justifique lo que él hace, pero ahora entendemos pues que al final la historia pues resulta bien, pero quizás esa historia a mí sí me cuesta un poquito porque yo digo, bueno, en ese caso Dios sí lo permitió, ¿sí? Ahora, bueno, eso es una historia que deja muchísimas enseñanzas, pero sí en la vida actual yo creo que uno no puede atribuirle a Dios las cosas malas. Yo creo que todo lo malo que pasa es culpa del ser humano. Consecuencia. Sí, estoy de acuerdo con eso, e incluso así no fuera así. O sea, yo no me imagino a Dios, parce, diciendo, oye, este mal lo está haciendo re bien. Es la hora del COVID. O sea, no sé, parce, o sea, como que Dios puede permitirlo, pero no es como que Dios lo mande. Ahora sí agárrense la pandemia, se van a morir, ¿no? ¿Sí me entiendes? Ajá. Entonces este sí es uno de los argumentos más fuertes que usa la gente de por qué si Dios es bueno pasan cosas malas. Pero ¿sabes qué? Eso demuestra la grandeza del Dios de esa persona. Es decir, una persona que dice, no sé, o sea, siento un dolor muy profundo, se me murió un familiar, lo perdí todo, no sé, me quedé sin trabajo, cualquier cosa, o sea, cualquier calamidad, porque lo asimilamos como tenemos una vida cristiana, tengo una calamidad y Dios que interviene siempre en mi vida no lo hizo y me fue mal. Y yo siento que mucha gente limita a Dios como parce, eso es literal, es el azar. Es decir, yo me acuerdo que parce, cuando yo iba a la iglesia y esperaba el bus, yo oraba, Dios mío, por favor, que me pase el bus rápido. Parce, esa era mi oración. Muchas veces, parce, oraba y volteaba a la esquina y yo, Dios me escuchó. Y muchas otras, no, o sea, no pasa, parce, obviamente el 99% no era volteado, no volteaba a la esquina, sino tenía que esperar otra hora más, 15 minutos, lo que sea. Pero, parce, yo por eso no limitaba a Dios como escuchó mi oración o no. ¿Me entiendes? O sea, claro. Yo siento que eso está mal como humano, limitar a Dios. Entonces, si la muerte, o sea, yo entiendo el dolor de las personas, si la muerte de un ser humano, si el rompimiento de una relación, si lo que sea, perder lo que sea, no puede uno encasillar eso como a lo que realmente, o sea, como obra Dios. Entonces, perdí un familiar, entonces Dios es malo. Sí, yo creo que eso, claro. Eso es completamente erróneo. Lo enfrasca en el pensamiento humano y por eso yo no me detengo mucho o sea, al final yo leí Job el año pasado, parce. Y de verdad a mí me costó, yo dije, pero es que no entiendo por qué pasó. No, y las conversaciones son todas densas de él y los parce, amigos. Esa historia es rara. Pero parce, al final de Job, si no estoy mal el último capítulo, ya uno dice, ok, ya esta es toda la respuesta a todo. Y es eso, parce, uno no puede enfrascar a Dios o querer comprender cada cosa que hace porque él está por fuera de nuestro pensamiento, parce. O sea, nosotros nunca vamos a entender lo que él quiere hacer. El argumento del diseño se opone a la idea de que Dios creó la vida. Recurre para ello a los múltiples ejemplos biológicos que parecen exhibir un mal diseño, así como a la innumerable evidencia de adaptaciones como consecuencia de la evolución biológica. Aquí viene pues obviamente todo lo de la adaptación, la selección natural, todo este cuento, que la verdad a mí eso no me parece que contradiga que Dios existe, que una especie se adapte a un entorno, no me parece que eso contradiga que Dios existe, y por eso te digo, no sé por qué lo desligan, simplemente porque Dios creó una especie inicial, no se me hace que no pueda, es que yo no voy a usar la palabra evolucionar, porque creo que evolucionar se refiere a cuando una especie se convierte en otra especie, y eso nadie lo ha podido ver, eso nadie lo ha podido probar. No existe entonces, prueba, porque no es evolución, sino adaptación, porque sigue siendo el mismo pájaro de pico rojo de ese que uno ve en el colegio, sino que ahora no tiene el pico rojo, sino que tiene una manchita negra que es para no sé qué cosa. ¿Sí me entiendes? Entonces eso para mí no contradice la existencia de Dios. Es verdad. Pues parce, lo de la evolución es sencillamente como lo de la tetera, ¿no? Pero entonces es el argumento más sólido porque dicen, no, pues un mico se para en dos patas o lo que sea, y es como, no, ya es hijo de nosotros, es el abuelo. El argumento de la no creencia se pone a la existencia de un Dios omnipotente y de que los seres humanos crean en él.
La simple existencia de seres humanos que no lo hacen, o sea, que no creen en Dios, demuestra la incapacidad de Dios para lograrlo. Pero es que aquí estamos hablando de un Dios impositivo, no sé si esa es una palabra, o impositorio. que Imponente, ¿no es? no, Como que impone. que impone, y Dios no impone nada. O sea, Dios nadie le dice, cree en mí, por favor, te lo pido. O sea, parece de cada quien, ¿sí me entiendes? Entonces este argumento 0 de 10. Bueno, este es fuerte, parce. La falta de apariciones divinas a lo largo de la historia, ya que solo se atestiguan en escasos relatos bíblicos de la antigüedad y ante muy pocos testigos. La gente se pregunta, ¿pero por qué Dios no sigue haciendo milagros así como en la antigüedad? Que parce, el maná del cielo, la columna de fuego. Y yo creo que es porque, bueno, primero ya vino Jesús, ¿no? Qué mayor milagro que ese. Y segundo, que digamos, Dios en ese momento sí tenía como una labor, creo yo, de mostrarse a su pueblo, ¿no? Porque es que en una época donde no existía la Biblia, donde Jesús no había venido, pues Dios tenía que ser audible y Dios tenía que mostrarse, porque si no, o sea, aquí creo que todo el mundo está de acuerdo en que todos los seres humanos tienen una noción de que hay algo más, pero no todos lo nombran como Dios, ¿sí? Entonces imagínate eso en la antigüedad, si Dios no se mostraba, pues cómo era posible que ellos creyeran en Él, ¿sí me entiendes? Claro. Nosotros ahora creemos porque pues obviamente tenemos todo el registro de la Biblia, sabemos que Jesús vino y la Biblia cobra significado en nuestras vidas, nos alimenta y nos da, aparte de simplemente leer testimonios de esto pasó, se vuelve viva en nuestras vidas y es vigente, ¿sí? Entonces yo creo que es por esto, o sea, hay gente que dice, pero entonces ¿por qué Dios no sigue haciendo nada? O sea, parece ya vino Jesús, o sea, literal, ¿qué más necesitamos? ¿Sí me entiendes? Parece, pero yo pensaba como, yo creo que Dios no solo sí hace milagros, sino que, o sea, es que en la Biblia está milagro 1, milagro 2, milagro 3. Parce, en esta tierra somos millones de personas y créeme que he escuchado milagros o sea, aún mayores de los que Jesús hizo en la Biblia, así como lo dice Jesús, ustedes harán cosas mayores. Parce, he escuchado cosas mayores, solo que lo que me parece curioso es que obviamente no está registrado en la Biblia porque nadie le ha añadido nada más a la Biblia. Sin embargo, sí se han escuchado y sí han habido. Que uno como persona diga, a mí no me ha pasado esto, no quiere decir que Dios deje de hacer milagros. Parce, a mí una vez un pastor me contó una historia y se la conté a unos amigos de la U, no me creyeron. Y es que un misionero iba a ir a... Parce, Dios le dijo, tienes que ir como a África, una vaina así, parce. Y él dijo, no tengo plata, no sé cómo voy a ir. Y Dios le dijo, tienes que ir. Parce, el man en fe se fue al aeropuerto, parce, maletas, todo, pero no sabía cómo iba a viajar, o sea, parce, no tenía tiquetes, nada. Y entonces en esas, o sea, él dijo, pues Dios, tú vas a hacer, o sea, claro, el man en su mente decía, pues alguien va a llegar y me va a regalar un tiquete. Que eso son cosas que los cristianos ya estamos acostumbrados. ¿Qué pasan, parce? Parce, resulta que el man entró al baño antes de viajar y cuando salió del baño estaba en África. No puede ser. Parce, sí. No puede ser. Salió el baño y ya estaba allá. Entonces es una vaina increíble, o sea... Parce, me voy a ir al baño a ver si salgo en Cartagena. Entonces, claro, el de cuento dice fue una vaina que me marcó porque... O sea, ¿por qué se va a inventar esas historias? ¿Me entiendes? 1. Y 2, el pastor, ¿por qué nos va a inventar eso a nosotros que nos estaba contando? ¿Sí? ¿Y el pastor conocía a la persona? Sí, o sea, era un tercero, mejor dicho. O sea, no fue como alguna vez escuché, no, o sea, que el man conocía. Sí. La paradoja de la omnipotencia. Este es absurdo, parce. Dice, ¿puede Dios crear una roca tan grande que no pueda levantarla? O si Dios es todopoderoso, ¿podría crear un ser más poderoso que él? Como Aladín y el genio. La táctica del Boeing 747, que dice que la creación puede llegar a ser tan compleja que ni siquiera Dios pueda entenderla. Hay argumentos que la verdad yo ni siquiera les veo sentido, o sea, que ni siquiera me hacen dudar. Como que siento que son tan rebuscados que no entiendo. ¿Pero qué opinas de ese? O sea, te lo digo porque en la Biblia hay una historia que es la de la Torre de Babel. ¿Te acuerdas? Que decía que empezaron a construir una torre tan alta porque querían llegar al cielo. Y Dios se dio cuenta que su creación estaba siendo efectiva. O sea, que sí iba a llegar a ser algo absurdo. O sea, algo absurdo me refiero con que no sé qué vio Dios en un futuro como que van a hacer estos imbéciles. Claro. ¿Sí? A tal punto que él decidió tumbarla y confundirlos y por eso pues hablamos diferentes idiomas. Yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido la torre? Y si todos habláramos el mismo idioma, o sea, si todos habláramos inglés, no sé. Uy, se me acaba de ocurrir un video, parce. ¿Qué?
Bueno, espérenlo, vean. Parce, pero es que mira por dónde va esto. Por lo tanto, también ese Dios debe exigir un diseñador cuyo diseño del mismo modo requeriría un diseñador. De esta manera se demuestra que este argumento es una falacia lógica con o sin petición del principio. Este truco muestra que Dios no es el origen de la complejidad, sino que esta simplemente ha existido siempre. No sé, o sea, volvemos a lo del motor inicial, que entonces sí hay algo inicial antes, o sea, que hay antes que Dios. No sé, yo, o sea, entiendo lo que tú dices, pero creo que esta vaina es por el otro lado. Pero mira que mi postura va por el lado de, yo creo que Dios no tumbó esa torre pensando en ellos van a ser como mejor que yo, sino Dios tumbó esa torre como por el bien de nosotros. Sí, obviamente. Esa es mi postura y mucha gente lo confunde como no, entonces ahora, creo un ser, o sea, el ser humano puede ser más poderoso que Dios. Pero parce, ¿tú creerías que quienes entonces pudieron estar más avanzados tecnológicamente que hoy? Yo creo que en ese entonces hubo tecnología que en este momento, o sea, la hicieron con las cosas que pudieron y yo creo que sí era más potente que en este tiempo. Porque es que si yo, o sea, en ese orden de ideas, un Dubái, o bueno, Emiratos, ¿sí me entiendes? Que son tan extravagantes, parce, que ya hasta quieren hacer islas y las han hecho, y está el Burj, ¿por qué no vuelve a pasar eso, sí? Porque eso no está mal visto a los ojos de Dios. Porque yo siento que en ese punto estábamos bueno, la humanidad está en una generación de ceros. Es decir, tú no tenías el ejemplo de otros antes. Sí, obvio. Y aparte de eso, tu ambición, o sea, tenías la mente así de abierta. En este punto, parce, tú naces y tus papás te meten al colegio y ahí quedaste. O sea, sí. En esa época era como, desde niño, mire qué va a hacer. O sea, mire todo, mire el campo. Mire a ver qué inventa. Sí, o mire el campo que hay de aquí para allá. No sé, digo yo, pues obviamente ya se había creado la rueda, pero el que no había creado la rueda era como, mire a ver qué hace, y a alguien le dio por hacer una rueda, a eso me refiero. Sí, es verdad. Entonces yo siento que en este punto tú ya tienes una vida planteada, que tú sueñas, basado en lo que tú ya viste o basado en las personas que conoces. Uh-huh. En esa época era, pues su vecino está haciendo una rueda, usted mira a ver si hace otra vaina, no sé, yo creo que por eso llevó la mente humana a un nivel muy alto, o sea, al nivel de la creatividad, cosa que en este punto no lo tenemos. Sí, ahorita estamos replicando, o sea, y cambiando cosas. No, mejorando. Sí. En esa época era creando. Claro. Entonces, parce, cuánto invento no había. O sea, yo por ejemplo me puse a pensar, ¿te acuerdas de esa bicicleta que tiene la rueda chiquita atrás y la rueda enorme adelante? Sí. Y decía, parce, ¿qué es esa vaina tan lógica? Y, o sea, ahorita lo que hacen es mejorar la bicicleta a una moto, no sé, doy un ejemplo, pero van mejorando pero en el mismo tamaño. Claro. En cambio antes era, no, pues entonces yo hago la llanta de atrás mucho más grande que la de adelante y me ingenio alguna pendejada. Sí. Entonces no sé, creo que era por eso. Bueno, eso puede ser un buen motivo. Bueno, creo que terminamos con parce, el argumento de la inducción histórica. Simplemente esto dice que cualquier religión que crea en un Dios es absurda según el razonamiento inductivo. Cuando usted entienda por qué motivo rechaza a todos los demás dioses posibles, entenderá por qué motivo rechazo yo el suyo. Dice, yo sostengo que tanto usted como yo somos ateos, yo únicamente creo en un Dios menos que usted. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. O sea que yo soy ateo para los budistas. Exactamente. Y bueno, pues obviamente es que, a ver, la fe y la razón no creo que vayan de la mano. Si uno se pone a razonar cosas, y claro, si uno le dice a una persona, parece que no cree en Dios, no, es que Dios me acompaña todo el día y yo oro todos los días, pues la gente es como, ¿qué carajos? Sí, pero pues para eso está la fe y ya, y parece eso no hay otra explicación. O sea, la fe es lo que nos debe mover a nosotros a creer en Dios, y eso es lo bonito. Mira, de eso se trata, y yo creo que eso es lo que Dios aprecia, de que uno crea en Él. Yo te lo pongo de esta forma. El ser humano fue creado para tener fe, y yo siento que los que son ateos anulan ese sentimiento. Entonces es como si un ateo me dijera a mí, si usted nació para ser feliz, ¿por qué está triste? ¿Por qué no puedo sentir tristeza? ¿Me entiendes? O sea, y yo le voy a preguntar, ¿y usted nunca lloró? Es lo mismo, o sea, él está anulando algo para lo cual fue diseñado. Y yo creo que si el ser humano fue diseñado para creer o para tener fe, yo creo que si hay algo en lo que debemos creer, ¿entiendes? Sí. O sea, no tiene sentido que me digan como,
No, me parece, yo creo que ni siquiera la gente que no cree en Dios está en desacuerdo con eso. O sea, parece todo el mundo busca algo en que creer. Todo el mundo, parece. Así sea que lo que cree es no creer en nada. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, sí, parece sin duda. O sea, lo que te decía, incluso los ateos necesitan fe para creer que Dios no existe. Pero pues ya va en que uno orienta su fe, nosotros en Dios. Suscríbanse. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Suscríbete.